Amigos de Generación Elegida 2020, yo soy Car y estamos en un nuevo video. Hoy tengo el gusto de compartir este panel con Oli y con Rob y pues los invitamos amigos a que se mantengan en este nuevo episodio. Comenzamos. Pues amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que a muchos jóvenes, a muchos chicos, pues está pegando hoy en día. Y bueno, creo que se desató tal vez un poquito más por todo esto de la pandemia. Es la ansiedad que provocan las redes sociales. ¿Qué problemas conllevan a qué orillan o qué orillan a las personas, a los jóvenes, a involucrarse tal vez en algunas cuestiones pues no tan sanas? O tal vez a comunicarse con otro tipo de personas que ni siquiera sabes quién está detrás no sabes quién está del otro lado del monitor. Okay, yo estaba viendo una película la otra vez que decía, no sabes si del otro lado está un viejo panzón que se llama Chuck y vive en el sótano de su mamá. Entonces no sabemos realmente quién está del otro lado de la pantalla, hay que saber quién están, pues con quién te relacionas y demás. Y pues para eso hoy tenemos a una gran invitada, tenemos a la psicóloga Luz Olivia Reyes. Un gusto que nos acompañes. Oli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues la verdad es un gusto estar con ustedes y más hablando de este tema tan padre, tan interesante que es la realidad. A mí me gustaría decir de los jóvenes, pero creo que ya estamos hablando no solo de jóvenes, sino de adultos y de todas las personas que tienen acceso a redes sociales. Y pues gracias por la invitación, de verdad es un tema bastante amplio. Así es amigos, así es familia, Rob y Oli, realmente es un tema que nos interesa a todos, a todo grupo de edad. La verdad es que en estos momentos donde la tecnología ya nos ha rebasado y nos lleva por mucho, es increíble cómo niños pequeños en comunidades muy remotas tienen redes sociales, así como también en las ciudades más grandes y más cosmopolitas también existen las redes sociales. Entonces sí es un tema de interés y un tema que debemos poner muy en la mira y es un tema tabú, porque pues también las redes sociales nos han beneficiado a poder mantenernos en contacto con la familia. En el contexto de la pandemia pues pudimos tener un acercamiento que no era físico, pero sí visual y auditivo con nuestra familia, con amigos, en las cosas que nos interesaban y fue una nueva forma de vida realmente que la que llevamos desde 2020 en la cual pues podemos entrar en los excesos también. Y entonces, pues entrando un poquito más en materia, quisiera hacerte una pregunta muy puntual, Oli, y quisiéramos que nos pudieras explicar si tú consideras que el uso continuo de redes sociales pueda provocar algún tipo de manifestación de ansiedad en las personas. Claro, bueno, creo que para empezar tenemos que aprender cómo se manifiesta la ansiedad, ¿no? Porque está como muy en boga de estoy ansioso, me siento ansioso y realmente no logramos entender realmente que el trastorno de ansiedad o una persona con ansiedad, vaya, presenta muchos síntomas, incluso estamos hablando ya de un trastorno de algo que puede llegar incluso a mermar la salud, no solo mental, sino también física, ¿no? Entonces, comenzando por eso, pues la ansiedad pues puede presentarse como algo ocasional, es cierto, como este estado que muchos ya lo tornan como un estado anímico, aunque no es un estado anímico. Realmente el estado anímico tiene que ver con las 5 emociones básicas del ser humano y la ansiedad es la aglomeración de estas emociones, ¿no? Ya sea, usualmente es cuando las emociones se vuelven negativas, y no son controladas y generan pues ciertas manifestaciones como lo son sensaciones de nerviosismo, agitación, tensión, incluso a veces aumento de ritmo cardíaco, pánico, peligro, respiración acelerada, sudoración, temblores, debilidad, cansancio, estados de depresión. Casi siempre generan un estado de alerta, falta de sueño, bueno, son demasiados lo que llega a provocar, pero muchos de estos síntomas, aunque tienen que ver con el estado de ánimo de una persona o por las situaciones por las que está viviendo la persona, las redes sociales son un detonante. ¿Por qué son un detonante? Bueno, como ustedes bien lo decían, estamos viviendo una temporada
estamos ya viviendo la pospandemia, ¿no? Porque parece que vamos como saliendo, pero también venimos de un estado en el que de momento todo se volvió pánico, todo se volvió terror, fue algo desconocido, fue un encierro en que muchos vivieron, otros fue tener que salir adelante porque no todos podían quedarse en casa, pérdidas humanas, pérdidas de familiares, estados de duelo, ¿no? En donde las redes sociales fungieron como diversas formas, ¿no? Muchas veces las redes sociales fueron como el desahogo de las personas, donde expresaban lo que sentían. Muchas personas se despidieron de sus familiares. A mí me tocó ver más de una vez la transmisión en vivo de un velorio. Así como era el medio de comunicación para comunicarte con tus seres queridos que no podías ver, ¿no? Y aunque parecía que fue algo que nos acercó y que fue funcional en su momento, y que creo que a veces es funcional, también llegó a generar un estado de ansiedad en las personas en las que se volvió una codependencia a estas, ¿no? En donde ahora tú puedes ver que en cualquier teléfono celular ya tienes, es vital, ya viene incluso preinstalado Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales básicas, ¿no? Entonces, donde pues ya se volvió algo vital, es algo parte de tu vida, es algo que tienes que hacer todos los días. Pero se presenta mucho en jóvenes en donde casi siempre es como de, yo ya abrí mi Instagram, todos síganme. Está muy de moda ser un youtuber, está muy de moda ser un influencer, está muy de moda grabar tus videos, subirlos a YouTube y ganar dinero a partir de ahí, ¿no? Se ha vuelto la manera fácil de ganar dinero incluso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? Ha generado una dependencia a tal nivel y a tal grado que sí podemos ver manifestaciones de ansiedad, sí podemos ver que la gente ya no vive sin ellas, podemos ver que incluso podría en algunas personas manifestarse como una adicción y a esto es como de, ¿cómo detectarla? Es como muy fácil. Es como de un día de estos, agarra tu celular, apágalo, entiérralo en un lugar donde se te olvide que existe y vive sin revisar tu Facebook por 5 minutos. Vive por revisar tu Instagram, deja de dar el típico corazón por tan solo 5 minutos. Esa hora de tu vida que le dedicas a ver Instagram, a ver las noticias y las historias de tus amigos, déjalas de ver. Y en automático verás cómo la ansiedad comienza esta parte, no es como de, ¿y ahora qué hago con mi tiempo? Y comienza en algunas ocasiones a manifestarse este nerviosismo, esta agitación, incluso esta tensión de no sé qué hacer con mi tiempo, ¿no? Entonces, sí existen estas manifestaciones de ansiedad, claro que las existen, porque las personas te acostumbras tanto a algo que cuando te lo quitan, inmediatamente te genera este estado, ¿no? Es como cuando tú estás acostumbrado o habituado a comer algo y de repente dices, bueno, voy a empezar la dieta, ¿no? Y empiezas la dieta, en automático tu organismo empieza a sufrir, ¿no? Y si no llevas algo balanceado, pues en automático también te descompensas. Pasa lo mismo con tu salud mental. Estás tan acostumbrado a nutrirte de aspectos visuales, auditivos, que incluso las redes sociales se han convertido en medio de publicidad. Incluso ya se ve más una red social, es más común ver a alguien estando en una computadora que ver a alguien estando viendo las noticias o ver canales de televisión, ¿no? Los streamings ya funcionan más. Yo veo que ya las películas ya se estrenan por los streamings, ya no tanto por el cine. Ir al cine ya es un lujo. Los streamings se volvió algo básico, ¿no? Entonces, a como estas cosas van cambiando y nos vamos uniendo a las TICs, a las tecnologías de la comunicación, se vuelve parte de la vida que cuando tú se lo quitas a alguien o no lo tiene, o claro que se va a sentir ansioso. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? Y esto es básico, es no ser codependiente de nada, aprender a vivir sin los apegos, aprender a ser autosuficientes, aprender que un like no te representa, que
un me encanta no significa algo, que un me enoja no significa que tengan algo personal contra ti, porque yo me he topado con publicaciones de conocidos en donde se desahogan de tal manera en las redes sociales que dices, wow, ¿por qué está pasando esta persona? Así como de, si me odias si no, y la gente es envidiosa y publicaciones que realmente manifiestan su estado de ánimo. Entonces tú llegas a decir, oye, sé que se como este tranquilo, o sea, tranquilo, tómatelo con calma. Pero ¿por qué? Porque muchas veces las personas no saben canalizar sus estados de ánimo, no saben canalizar sus emociones, no tienen como esta parte del autocontrol desarrollado porque no existe una introspección, que se desfogan en las redes sociales y cuando se desfogan y se sienten al descubierto y existe una desnudez emocional, llega un punto en el que también se puede generar ansiedad porque todo el mundo se dio cuenta de lo que sintió. Todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando y de lo que está viviendo y vienen las críticas, empiezan las llamadas, empieza esto, empieza el otro, empieza aquí. Entonces dices, ¿y si es una persona que no le gusta la atención o no está acostumbrada a tanta atención o no sabe cómo canalizar las críticas o no sabe cómo canalizar los comentarios que le puedan llegar a poner en una publicación? Claro, por ende va a generar una ansiedad muy, muy intensa que puede llegar a pasar a una persona. Realmente la ansiedad, pues como tú lo mencionas, son muchísimas cosas, involucran demasiadas cosas, y como tú lo mencionaste, es como el conjunto de todas tus emociones, ¿no? Es como un volcán a punto de estallar, ¿no? Que muchas veces ya es como algo inevitable que muchas veces pasa, lo cual no es lo más óptimo. Y algo que mencionaste es muy cierto. ¿Qué pasaría si uno de nosotros, alguno de nosotros, dejáramos el celular un día? Te aseguro que si lo dejas un solo día, o sea, no te estoy diciendo que lo dejes una semana, un solo día, pues va a estar como del pendiente de, y ya me habrán mandado mensajes, y que hay de nuevo en Facebook, y que hay de nuevo en Instagram, y tal persona ya subió algún contenido diferente. Digo, cada persona se manifiesta de diferente forma y de diferente manera, pero la ansiedad involucra demasiadas cosas, y en redes sociales, pues muchas veces detona pues cuestiones que a veces no te explicas el por qué, ¿no? Las redes sociales se han hecho pues para comunicarte con otras personas. Algunas de esas personas llegan a las adicciones, llegan como a estar todo el tiempo ahí, ¿no? Por ejemplo, ahorita las nuevas redes sociales, no, TikTok, que salió, bueno, no sé a quién le gusta, pero a mí no me gusta, pero hay personas que les gusta TikTok. De ahí están todo el tiempo, ¿no? Y ahí están viéndolo y todo. Algunos suben contenido, otros nada más lo visualizan, pero es como una codependencia ya de las redes sociales. ¿Qué pasó? Lo decíamos en el video pasado, ¿no? ¿Qué pasó cuando se cayó WhatsApp? ¿Qué pasó cuando se cayó Facebook? ¿Cuando se cayó Instagram? Todo el mundo perdió la cabeza. De las 3 redes sociales más importantes se han caído, y ¿qué pasa? Todo el mundo pierde la cabeza porque no sabe cómo comunicarse con los demás, no sabe si su mamá, si su papá está bien. Se nos olvidó que también les podemos llamar, se nos olvidó los textos. Pero ¿qué pasa? Te sientes como vacío, ¿no? Es como de, oye, sigo viendo lo mismo en Facebook desde hace 4 horas, no pasa esto. Entonces, qué fuerte, la verdad, qué fuerte, Oli. La verdad Adelante, que Oli, adelante. perdón, la verdad es que sí es muy fuerte. Yo sé que las redes sociales, como lo decíamos, es algo que te genera codependencia. No significa que todo lo que ves y que todo el contenido sea malo. Realmente, al final se volvieron una herramienta, pero aquí el detalle está en el uso que le das y hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta qué nivel tú dejas que crezca, hasta qué nivel se ha vuelto un motivo de distracción, ¿no? Es como, yo me acuerdo que cuando era una niña, a mí me medían mis tiempos para ver la televisión, porque en ese entonces era lo que te generaba adicción, ¿no? Y ver ciertos canales y solamente ciertas caricaturas, y a mí me medían el uso del tiempo de la televisión. Yo nada más tenía permiso de 1 hora máximo, así, porque mi mamá estaba muy, muy, muy de buenas, darme 2 horas de televisión al día, ¿no? No, y es algo que se ha perdido, esa costumbre de saber que todo tiene que ser con medida. Todo tiene que ser con medida, tienes que aprender a discriminar entre el buen contenido y entre el contenido que no es bueno, que no es sano. Y realmente
es algo que incluso ya tiene que ver con tu criterio, ¿no? Y es algo que si una persona no es introspectiva hacia sí misma y no sabe qué le conviene y no sabe incluso lo que está viviendo, lo que está pasando, es cuando viene también esta parte del desfogue, ¿no? Y también yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión de la aceptación, ¿no? ¿Qué tanto, o sea, tu aceptación, tú te aceptas a ti misma, cómo te sientes aceptada en tu casa, en tu familia, aceptada en tus amigos, cómo son tus círculos sociales, te sientes aceptado, te sientes parte de, o te sientes fuera de, que a veces recurres a redes sociales para llenar ese vacío de la satisfacción? Así es, yo creo que es un punto en el cual estamos viviendo ahora, en el cual pues todo se centra en redes sociales. Desafortunadamente hemos hecho a un lado las relaciones interpersonales reales para pasar a hacer algo que sea más virtual y donde podamos poner de manifiesto lo bueno o lo bonito que podamos dar. Y eso en general pues trae a consecuencia el hecho de generar dependencia como tal, como dices, de hacer una falsa imagen de nosotros mismos y de desear siempre tener lo positivo de los demás. Y cuando se va a la contraparte, como bien mencionabas, de a veces no medimos lo que decimos en redes sociales o no medimos las reacciones que podamos llegar a tener y las reacciones de las demás personas, porque pues ahí se vive una completa libertad de expresión, pues es cuando vienen las situaciones complejas, ¿no? De cómo me contestó así en los comentarios, empiezan verdaderas discusiones, empiezas tú a manifestar incluso problemas emocionales o más fuertes a nivel psiquiátrico también, si tienes trastornos ya más profundos. Y finalmente no es la manera ni es la forma en la que nosotros como seres humanos podemos recibir la ayuda adecuada. Pues también a través de redes sociales sabemos que hay mucha gente que está imitando ser profesionales de la salud mental, incluso para enganchar a personas y poder usarlas para fines desconocidos, ¿no? Entonces sí es muy importante, familia, que podamos poner un balance más bien, qué tanto estamos consumiendo de redes sociales y qué tanto nos pueden generar este tipo de ansiedad, como bien lo describe Oli, como bien nos habló, cuáles manifestaciones podemos llegar a tener. Y si llegamos a tenerlas, pues empezar a buscar ayuda y apoyo profesional, porque se está tratando ya de un problema más complejo. Ya se está volviendo una adicción. Realmente para salir de una adicción hay que tener un círculo de apoyo muy, muy grande y sobre todo tener la voluntad de hacerlo. Entonces, Oli, ¿cómo podríamos combatir la ansiedad que se produce a través de las redes sociales? ¿Realmente se pueden tratar como algún otro problema de nivel psicológico como tal o incluso psiquiátrico? Bueno, hablando profesionalmente, creo que tiene que ver como a qué nivel está la ansiedad. Que realmente cuando una persona ya tiene manifestaciones de ansiedad o ya está en la ansiedad como tal, ya es un problema psicológico, ¿no? Y también a veces ya ahí es cuando entra la opinión del profesional de la salud, como los psicólogos o los psiquiatras, en donde ya te recetan ciertos antidepresivos o te recetan ciertos antimedicamentos para poder nivelar dependiendo de lo que te haga falta, ¿no? Lo que sí es muy cierto es que la mayoría de las redes sociales y uno de los efectos es precisamente la falta de sueño. Una persona que no duerme es una persona más propensa a generar ansiedad o tener ansiedad. ¿Por qué? Porque no dejas descansar tus pensamientos. Y los pensamientos son sumamente importantes, porque de ahí pues es la fuente de todo, ¿no? Una persona en estado de alerta constante o despierta todo el tiempo, va a estar pensando todo el tiempo, va a estar activa todo el tiempo y no va a dejar descansar su mente. Entonces es importante el descanso. Entonces, casi siempre cuando tenemos personas con ansiedad, lo primero que se les dice es, necesitas dormir, a dormir, ¿no? Adicional que depende mucho también de la evaluación psiquiátrica. Y más aparte toda la terapia que llevas, muchas ocasiones muchos dicen, oye, pero pues solamente son las redes sociales, con que lo dejen. Bueno, el círculo o el centro de una adicción en sí no tiene que ver tanto
con la adicción. O sea, por ejemplo, una persona que es adicta a la cocaína trae una raíz detrás, ¿no? Y muchas veces es lo que nos hace falta ver, qué es lo que hay detrás, qué es la raíz, dónde está la raíz real que llevó y provocó a una persona a caer en una adicción, ya sean, en este caso estamos hablando pues de las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales casi siempre denotan una falta de comunicación, como hace rato Rob lo decía, ¿no? Esta parte de se me cayó WhatsApp, se me cayó Facebook, se me cayó Instagram, ¿cómo me comunico con las personas? Espera, no sé comunicarme. Y es cuando la gente se dice, a ver, no sé comunicarme. ¿Cómo se supone que ahora me tengo que comunicar con los demás? ¿Cómo se habla con una persona? ¿Cómo se dialoga? Entonces, más allá de una adicción a una red social, siempre existe un problema de fondo, ¿no? Y siempre a mí me gusta verlos como estos árboles, ¿no? ¿Qué hay en la raíz? Ok, la copa nos dice que hay una adicción, que hay ansiedad, que existe un tronco. ¿Y la raíz qué dice? Porque tú puedes cortar el árbol, pero lo estás cortando en el tronco, pero eso no significa que el problema dejó de existir. El problema ahí sigue. Cuando tú arrancas algo de raíz, es porque realmente a mí me gusta mucho un versículo de la Biblia que dice que Dios nos ha dado la autoridad para, primero tienes que destruir, para luego sembrar y luego cosechar, ¿no? Entonces, cuando tú destruyes, o sea, cuando tú derribas, esa es la palabra correcta, cuando tú derribas algo, no lo dejas en la superficie, tienes que ir y sacarlo de raíz. ¿Por qué? Porque si tú vas y aras la tierra, vas y, hablando del campo, tú vas y no sacaste las raíces contaminadas, tú vuelves a sembrar, ¿y qué es lo que va a pasar? Al final, la semilla va a seguir ahí, va a volver a crecer y va a contaminar el resto. Entonces, y aún así, lo que tú siembres tienes que cuidarlo, porque tarde o temprano puede volver a caer la misma semilla y puede volver a contaminar todo. Entonces, cuando existe ansiedad o existe una adicción también a tanto a redes sociales o tenemos ya trastornos como tal, hay que preguntarse primero cuál es la raíz, atacar la raíz e ir y trabajar sobre ese objetivo para que entonces una vez que esté fuera, una vez que se haya descubierto, se haya tratado, entonces puedas venir, sembrar, restaurar, hacer crecer a la persona nuevamente, ¿no? Y volver a construir, que ese es otro trabajar, ¿no? No puedes construir y edificar sobre un muro endeble, sobre una arena, no puedes venir y construir sobre un lago. ¿Por qué? Porque pues siempre vas a estar como gelatina, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate profesionalmente? Bueno, tienes que ir con un profesional de la salud, con alguien que esté titulado y especializado en estas situaciones, porque no cualquiera sabe tratar un trastorno de ansiedad. Existen especialistas para esto, hablando profesionalmente. Ahora, a la luz de la palabra, la ansiedad casi siempre va a generar un aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona se pone muy ansiosa, inmediatamente, socialmente te tachan de, estás loco. Te está pasando tanto que tienes demasiados problemas y no tengo tiempo para tratar tus problemas. Entonces, ¿qué es lo que genera casi siempre en estas personas? Genera un estado de aislamiento. Y cuando genera este estado de aislamiento es cuando comienzan los problemas aún más fuertes, porque ya no nada más es la ansiedad, ya está también pueden llegar a caer en estados de depresión incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque y muchas veces esta soledad, esta falta de comunicación, este aislamiento provoca que las personas sigan cayendo en las redes sociales, sigan desfogándose en redes sociales en lugar de tratar sus problemas correctamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, puedes utilizar las redes sociales para contactar a una persona especialista en la salud. Hay muchos psicólogos que gracias a la pandemia ya te atienden en línea, ¿no? Hay muchos pastores que dan sus consejerías en línea. Hay muchas reuniones de jóvenes que ya son en línea. Pero ¿hacia dónde canalizas lo que estás viviendo y lo que estás pasando? ¿Dónde está tu círculo de apoyo? Una persona no sale adelante sin un círculo de apoyo. Una persona sola no sale adelante. Eso es algo, lo primero que una persona tiene que aprender a reconocer, que no se puede solo. Y que siempre necesitas alguien que te coachee, alguien que esté de tu lado, alguien que pelee por ti, alguien que
que aún en estas crisis, porque la ansiedad a veces da en crisis, cuando estés pasando una crisis, puedas levantar el teléfono y decirle, oye amigo, oye amiga, me está pasando esto. Y algo que sí es cierto, cuando tú tienes un amigo verdadero, un amigo cristiano, un amigo en Dios, un verdadero amigo, hijo de Dios, va a estar ahí. Va a estar ahí y te va a decir, ¿sabes qué? Justo en este momento vamos a orar, voy a orar por ti y empiezo a orar por ti y la crisis de ansiedad baja, 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 baja. Porque algo que me gusta mucho es que dice que el Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es capaz de callar cualquier pensamiento que existe en tu mente. Es capaz de callar cualquier estado anímico que estés pasando. Es capaz, Dios tiene la capacidad y el poder para controlar eso. Y claro, si aparte lo compensas con esta parte profesional, bueno, entonces estás del otro lado y te enseñan a canalizar esta ansiedad, a corregirla, a canalizarla, a saber cómo controlarla, a saber cómo llevarla, y aprendes que con Dios todo es posible. Y aparte tienes las armas y las herramientas que un psicólogo te está dando, un psiquiatra te está dando, bueno, vas a salir adelante, eso es garantía segura. Pues realmente los puntos que tocas son muy importantes. Y ahorita que estabas mencionando todo esto, se me vino algo a la mente. Es una duda, a ver si me la puede resolver. Cuando una persona está no solamente ansiosa y demás, está muy involucrada en las redes sociales, eh, busca la aprobación de los demás. Casi siempre. Pues es que realmente de eso se tratan las redes sociales. La aprobación, eso realmente es lo que, o sea, ¿cómo crece una página de Facebook? Por likes. ¿Cómo se hace viral un video? Porque le gusta a todos, ¿no? Y entre más le guste y entre más contagioso sea y entre más lo acepte la gente, más viral y más grande crece. Pasa lo mismo en Instagram. En Instagram no tienes la opción como de darle las reacciones de Facebook. Tienes una sola, que es me encanta, ¿no? Y el me encorazona, ¿no? Y sale tu corazoncito cuando le dan like a tu foto, ¿no? Y entre más tengas y entre más publiques y entre más hagas, más crece y más crece. Entonces, esa es la base de la aceptación. Entonces, la aceptación, pero ¿qué pasa cuando te sientes aceptado por personas que no conoces? ¿Qué pasa cuando dices, estás basando tu aceptación en personas que realmente no saben cómo eres? Que utilizas máscaras, aprendes a ponerte máscaras para agradar a los demás, para que te acepten y crezcas. Es ahí donde incluso vienen las crisis. ¿Por qué? Porque pierdes tu identidad. Realmente pregúntale a alguien que basa su vida en redes sociales, ¿quién eres? ¿Cómo te defines, no? A mí hay un ejercicio que me gusta hacer mucho en el trabajo, cuando me toca entrevistar a una persona, y es decirle, te voy a preguntar 2 cosas, y esas 2 cosas incluyen 10 respuestas. Primero, dime 5 cosas buenas que te definan. Que te definan, que sean tan tuyas, pero tan tuyas que tú puedes decir, esa es Carlita, ¿no? Y luego me vas a decir otras 5 cosas negativas que también te definan. 10 cosas que te definen, 5 buenas y 5 malas. Entonces es cuando ya la gente entra en crisis y dices, espera, ¿qué me define? ¿Qué te define realmente? Entonces ahí es donde viene la parte de la identidad. Una persona con identidad aprende a conocer lo bueno y lo malo, aprende a conocer sus fortalezas y sus debilidades y sus áreas de oportunidad. Una persona que tiene una identidad bien definida, bien concreta, que sabes a dónde va. Y llega un punto en el que las personas con esta parte de una buena autoestima no necesitan ser definidas por redes sociales. Te aseguro que son las personas que menos las usan, que realmente solo las usan cuando es necesario y cuando tienen que hacerlo. Que no basan su vida en un like, que no basan su vida en una publicación. Que las utilizan como una herramienta, que eso es lo que son, una herramienta, y fueron diseñadas para ser una herramienta, no para definir la vida, ni la identidad, ni la personalidad de las personas. Claro, la verdad es que es impresionante cómo puede llegar a ser algo tan aparentemente inocuo como el conectarte todos los días en tu red social
publicar constantemente historias, publicar constantemente contenido en tu red, y eso pueda en cierta manera darte la pauta de sentirte más feliz, de sentirte más aceptado, de sentirte más agraciado incluso, ¿no? Porque pues también sabemos que hay filtros que podemos poner para que nuestra imagen física pues se vea mejor. No, que este defectito me lo corrijo, quito, pongo, y de esa manera voy a crear una imagen que sea aceptada socialmente en redes sociales, obviamente. Entonces, familia y amigos, todos los que están ahorita en este estreno, de verdad que los invitamos a que puedan sentarse y analizar qué tanto están consumiendo de redes sociales, qué tanto pueden ser ustedes esas personas que están definiendo su identidad y quiénes son en una red social, o le están definiendo en Cristo Jesús, que pues realmente como creyentes ese es el objetivo, que nosotros podamos ponerlo a Él como la imagen, como el estándar al que tenemos que llegar, y no a lo mejor el de una red social que puede ser cualquier persona tan humana como nosotros y que podamos tenerla en un estatus muy alto. Porque también eso, híjole, también trae conflicto, el hecho de que podamos ir idealizando a la gente en redes sociales. Algunos incluso podemos llegar a ser muy fan de algunas personas y empezar a imitar también comportamientos, y esto pues ya es otro rollo también, ¿no? El hecho de que este tipo de contenido, este tipo de uso excesivo de redes sociales pueda modificarte completamente, que antes eras una persona y esta red social es la que te ha hecho cambiar completamente tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de vestir, incluso tus pensamientos y creencias, y sobre todo tu fe. Entonces, familia, también los invitamos a que puedan analizar también qué tanto contenido están citando en las redes sociales, qué tanto contenido es realmente de edificación para su vida. Y pues me gustaría compartirles también un texto que está en Efesios 5:16, y aquí dice: no se emborrachen con vino, pero yo lo quiero definir con redes sociales, que lleva al desenfreno porque pueden perder el control de sus actos. Y realmente sí se puede traducir en esa manera, ¿no? Como bien decías, a veces así desbordamos todo lo que traemos en una red social y perdemos el control, tanto de poder publicar cosas escritas o incluso fotos, videos, contenido que a veces pues más bien ya nunca jamás se va a salir de internet, o sea, va a permanecer ahí. Y pues qué mal que una imagen o un video te pueda definir como persona. Después pues vas adquiriendo madurez y dices, no, ¿cómo es posible, no? Que yo escribí eso, que publiqué eso. Es más, en Facebook tiene su opción en la cual te recuerda las historias que publicaste hace 6 años, ¿no? Hace 10. Entonces dices, no, ¿cómo yo escribí ese tipo de cosas? Pues sí, familia, sí, amigos, sí pasa. Entonces los invito a que puedan tener más cuidado en este aspecto. Y pues bueno, retomando también esto de las redes sociales y considerando que no exista algo tan grave como una ansiedad, pero pueden existir, en tu perspectiva, Oli, cambios de comportamiento en las personas o cambios sutiles que puedan ir diciendo que están consumiendo demasiado redes sociales o están siendo demasiado definidos por las redes sociales. ¿Consideras que sí puede existir? Sí, claro, totalmente, ¿no? Comenzando porque pierden la comunicación, ¿no? La mayoría de las personas que empiezan a quedarse mucho tiempo en el celular, pues pierden la comunicación, ¿no? Vamos, un ejemplo muy práctico: ve con tus amigos a un café. No, bueno, ve con ellos, saca tu teléfono y te vas a dar cuenta que todos están más en el teléfono que en una plática, que en una charla, ¿no? Es más, te aseguro que todos lo hemos hecho y que parece absurdo, pero en algún momento todos hemos estado sentados en la misma mesa o aún dentro de la misma casa y nos mandamos mensajes, ¿no? O nos mandamos memes estando dentro de la misma casa, ¿no? O cosas así, porque lo primero que pierdes es la comunicación con las personas que te rodean. Es lo primerito que se pierde.
Y la comunicación es la base para sociabilizar con otras personas. Y un ser humano por naturaleza es un ser sociable. Entonces, ¿qué pasa si pierdes tu grupo básico, tu familia? Dejas de comunicarte con tu familia, tu primer grupo, de donde tú vienes realmente. Pues se te acaba la comunicación y empiezan los comportamientos erráticos, comienzan a veces comportamientos agresivos. Por ejemplo, quítale a un adolescente el teléfono celular y la computadora y verás y conocerás a una persona errática y con comportamientos a veces hasta agresivos. ¿Por qué? Porque no saben vivir sin eso. Entonces, eso es como sorprendente. Yo he tratado como casos en donde me dicen, es que le tuve que regresar el videojuego y la computadora porque en serio estaba muy mal, parecía que era otra persona, ¿no? Y es como de, sí pasa, es una realidad. Pero pues es importante que aún desde que son jóvenes, desde que son niños, nos acostumbres a aprender a vivir sin estos apegos, ¿no? Y eso es como las cosas más normales y comunes, la pérdida de la comunicación, ¿no? Ya cuando nos empezamos a dar cuenta de estos comportamientos erráticos, estos comportamientos agresivos, cambios en la personalidad por ejemplo, es muy notorio en una niña, ¿no? Que empieza a seguir cierta influencer o a ciertas personas y comienzan a vestirse y a comportarse como las personas que están viendo. ¿No? Entonces ya es como de, empieza, oye mamá, ¿me compras esta blusa? Es que fíjate que tal personaje le está usando. Oye mami, ¿compras el champú de fulanita de tal? Es que ya lo sacó y ya sacó su marca y quiero consumir su marca. ¿No? Entonces, todas estas cosas, pues pasan, pero también era lo que te decía, tiene que ver mucho con la identidad. Un adolescente con una identidad puesta en Cristo, te aseguro que no lo va a hacer. Un joven con la identidad de Dios en el corazón y en la mente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe quién es. Sabe para qué fue creado, sabe para qué fue formado, sabe cuál es su camino, sabe cuál es su propósito. Y sabe que no la necesita, sabe que una marca no lo define, sabe que las redes sociales no lo definen, saben que no importa que se acabe el shampoo de la marca fulanita de tal, porque al final del día no va a pasar nada. No, a mí me gusta mucho este versículo de la Biblia que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final del día, todo es vanidad. ¿No? Todo aquello que no proviene de Dios, todo aquello que no viene del Padre, todo es vanidad. ¿No? Entonces, es ahí como de, a mí me gusta dejar esta pregunta en el aire, ¿qué te define? ¿Qué te define? Porque de ahí viene la raíz de todo. ¿Qué te define? ¿Y qué quieres mostrar también, no? Porque muchas veces, para eso, a mí me ha tocado conocer Facebook de chicos donde quieren mostrar que son muy hijos de Dios, porque estos pasan dentro del círculo de hijos de Dios. Pero esto es un tema tan tabú, porque muchas veces creemos que los hijos de Dios estamos tan exentos de esto que no es cierto, ¿no? Y he conocido Facebook donde ves 30,000 publicaciones y yo amo a Dios y esto, y publican el versículo del día, que no tiene nada de malo al final del día, pero cuando tú conoces en persona a la persona dices, oye, ¿y el versículo que estabas? Oye, publicaste que fuiste, no sé, a tal reunión, pero ¿dónde realmente dejaste la relación con Dios, no? Entonces, ¿qué quieres incluso mostrar hacia los demás? ¿No? Porque realmente, al final, todo es una apariencia, ¿no? Entonces, hay que aprender, yo creo que aquí la clave es aprender a ser transparentes y congruentes. Porque cuando una persona es transparente y congruente, sabes que hay una congruencia entre lo que dices y lo que haces y lo que muestras. Aprendes a vivir sin máscaras, aprendes a vivir sin secretos, aprendes a comunicarte con las personas, ¿no? Y no importa que tengas 30,000 likes en una red social o no tengas ninguna, sigue siendo transparente y honesto. Realmente, como lo mencionas, creo que es algo muy importante, es no tener esas máscaras, como no tener esa doble identidad que muchas veces se hace, ¿no?
O por ejemplo, los famosos en un Facebook tengo agregado a todos mis familiares, en el otro no tengo agregado a ninguno, ¿no? Para que no vean todo lo que ando subiendo, ¿no? Y algo que mencionaste es muy cierto, el poder ser tú mismo en todo tiempo y en todo momento, tener esa identidad bien puesta y bien fija. Muchas veces como jóvenes nos cuesta como identificar esa parte, porque dices, ¿cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que realmente me identifica? ¿Qué, a fin de cuentas, qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me motiva, no? Porque ha pasado que en ocasiones como de, te quito el videojuego, te quito la computadora, pero, a ver, ¿qué es entonces realmente lo que te define a ti como persona? ¿Qué es lo que te define? ¿Te define una red social? ¿Te define los likes que tengas? ¿Te define que te estés vistiendo como tal persona o que estés consumiendo su marca como tú lo mencionaste? ¿Qué es lo que realmente define a una persona, no? A fin de cuentas, todo es consumismo, pero hay que saber qué es lo que estás consumiendo, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás leyendo, porque muchas veces, por ejemplo, pasó incluso con las noticias, que hay noticias súper amarillistas, que es como así de un título así súper muy fuerte, para no mencionar ninguno, pero es como de, ay, a ver la noticia, y cuando lo lees como todo de, bueno, la noticia no era como tan guau y aún así, no, pero hay que tener muchísimo cuidado con lo que ves, con lo que lees, con lo que escuchas, a lo que le estás prestando tu atención, incluso si sigues a ciertas personas, ¿qué es lo que están hablando realmente? Pasó el caso, por ejemplo, de un coach, ¿no? De marketing y demás, es muy sonado ahorita, que ese video, curiosamente, tenía más de un año en línea, pero apenas se hizo viral. Y es como lo mencionabas en el video pasado, todo lo que está en internet, una vez que está ahí, ya no te pertenece. Si tú subes una foto, si tú subes un video, si tú subes X o Y cosa, un comentario, eso ahí se queda. Y ya. Y aunque tú lo borres y aunque le hagas lo que quieras, ahí se va a quedar a fin de cuentas. El internet es para siempre. Entonces, como hijos de Dios tenemos que tener una identidad y ser los mismos en todo tiempo y en todo momento, así como eres en tu casa, así como eres en redes sociales, así sé realmente en la vida personal de todo tiempo, ¿no? O sea, no seas una persona y luego otra, suena un poquito fuerte la palabra, pero no hay que ser hipócritas, ¿no? Hay que ser transparentes, hay que ser fieles a lo que realmente somos nosotros, no dejarnos guiar por una persona o por otra, y como lo mencioné igual en el video pasado, ¿no? Si tu amigo te dice, vente, vamos a aventarnos un barranco, ¿vas a ir con él? Obviamente no. Hay que tener criterio, hay que tener incluso ese pensamiento crítico para analizar todo, ¿no? Y realmente, pues solamente quedarte con lo bueno, solamente con eso, y lo más importante, tener una identidad firme en todo momento. Realmente sí, Rob y Oli, todos sus puntos de vista son súper importantes, son muy puntuales de que debemos analizar realmente quiénes somos, seamos niños, adolescentes, jóvenes maduros, adultos. Realmente estamos nos tocó una etapa de la vida y de la comunicación donde la imagen vende, donde lo que ven es lo que van a aceptar, pero realmente quien escudriña nuestro corazón, quien lo ve realmente es Dios. ¿Qué tanto está lleno tu corazón de redes sociales? ¿Qué tanto le estás dando prioridad e identidad a las redes sociales para que definan quién es Carla, quién es Rob, quién es Oli? Realmente, como creyentes en Cristo, tenemos que tener una mente renovada de continuo. Y no podemos seguir las corrientes que lleva este mundo. Tal vez las personas que no han sido libres, que no han conocido de Dios, pues se dejan llevar por estas corrientes en esa búsqueda incansable por una identidad. Pero nosotros como hijos de Dios sí tenemos una identidad definida, sí conocemos realmente quién es Cristo. Entonces, pues los invito realmente, amigos y familia, a que puedan analizar, a priorizar y que puedan identificar si están teniendo estos datos de ansiedad, estas manifestaciones sutiles de cambios de comportamiento secundarios a su red social que usan normalmente. Entonces, de verdad que es un tema tabú, realmente sí, aún en la iglesia,
como bien lo decía Oli, a veces queremos hacernos esos sepulcros blanqueados en los que no, yo soy espiritual 100% y casi levito, ¿no? Este mundo ya no me merece por tan espiritual que estoy. Pero realmente no, realmente lo que leen en persona de nosotros y lo que manifestamos realmente en la sociedad es qué tanto vamos a tener de Dios en nuestra vida y qué tanto vamos a estar dando la palabra de Dios a través de nuestro comportamiento, de nuestra obediencia, del temor de Dios que manifestamos. Realmente la sabiduría es el temor de Dios aplicado en la vida real, no con un buen post de un mensaje bíblico, no replicando una prédica de algún predicador de moda o con un podcast. Realmente lo que nos define es lo que sale de nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, habla nuestra boca. Entonces realmente los invito a que podamos hablar palabras de vida, que podamos estar hablando siempre de continuo la verdad de Cristo, que es, creo que, lo único que tenemos que hacer como creyentes es compartir a Cristo, no compartir nuestra vida, no compartir una imagen falsa de nosotros mismos, porque ahí estamos ya cambiando el lugar de Cristo por el de nosotros o por el de otra persona, peor aún, ¿verdad? Y pues estamos llegando al final de este video que está padrísimo, realmente es súper interesante. Yo sí me voy a poner a analizar mis redes sociales porque de pronto ahí tengo a ciertas personas que sigo que realmente no están siendo de edificación para mi vida. Y los invito a ustedes también, amigos y familia que están viendo este video, que puedan compartirnos cómo se sienten, si creen que son estas personas que están llevando la luz de Cristo o a lo mejor que están ahí con ciertos comportamientos diferentes. No se sientan mal, es parte del proceso de crecimiento como hijos de Dios y lo bueno y lo mejor es que podemos salir adelante de estos problemas. Realmente en esta época ya no son las típicas crisis de ansiedad que puedes tener por otras cosas. Ahora las causas se han ampliado demasiado, puesto que estamos en un mundo cambiante día con día. Así es, Rob. Pues yo quiero decir algo nada más rapidísimo ya para ir acabando. No idealices a ninguna persona en redes sociales. No la idealices. No porque tenga muchos likes significa que es algo bueno. No porque tenga muchísimos videos significa que es algo bueno. Siempre como persona, como joven, muchas veces nos dejamos guiar por esas tendencias, por esas modas, porque un youtuber es famoso, porque tal youtuber ya sacó tal cosa, porque ya sacó tal marca. Pero no idealices a ninguna persona. No pongas tus ojos, no pongas tu fe, no pongas ese corazón en ninguna otra persona que no sea Dios. No idealices algo o a alguien más bien que esté en redes sociales. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si tú lo idealizas, si tú lo pones en un pedestal, pues ahí hay un problema de idolatría. No idealices a nadie, en verdad. Una parte muy importante en redes sociales es convive con las personas que conoces principalmente, realmente para eso son las redes sociales, ¿no? Y joven, no aceptes a cualquier persona en tu Facebook, en verdad eso es algo muy recomendable. Muchas veces tenemos 1000, 2000 amigos, pero de los cuales conoces tal vez a la mitad, tal vez ni siquiera conoces a la mitad, tal vez conoces nada más a 10 personas. Entonces, también revisa lo que tienes, lo que compartes, y nunca compartes información personal. Eso es muy importante. Jamás compartas información personal en tu Facebook, solo como cosas muy, muy aleatorias y demás, ¿sale? Pero de ahí en fuera, usa las redes sociales, no son malas, pero úsalas con responsabilidad. Porque si no lo usamos con responsabilidad, hay problemas como los que hemos mencionado anteriormente, y hay muchos otros problemas que pues te puedes ahorrar por el mal uso de una red social, ya sea WhatsApp, ya sea Twitter, ya sea Instagram, lo que tú ocupes. Usar una red social de una manera incorrecta va a tener repercusiones, tienen consecuencias que muchas veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de ellas, pero tienen repercusiones, tienen problemas más allá de los que muchas veces imaginamos. Entonces, usa una red social con responsabilidad.
Sí, creo que eso es importante, la responsabilidad que tienes aún para controlarte a ti mismo, ¿no? Tener dominio propio o autocontrol, pues vaya que se necesita, ¿no? Y ya para ir terminando, a mí me gustaría mencionarles algo que, lo que estaban mencionando que me hizo recordar algunos versículos de la Biblia. Uno de ellos es cuando hablábamos sobre la influencia, ¿no? Que decía, Robbie decía, no pongas tus ojos, no pongas tu fe, no pongas tu corazón en personas que pues al final son personas, ¿no? Y me hizo recordar un versículo de la palabra que está bien fuerte. Yo hasta ahorita que estaba escuchando, lo recordé, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, confiar en otra persona, o sea, depositar tu total confianza no significa que vas a ir por la vida desconfiando de todos, es poner tu corazón, poner tu fe, poner tus ojos, vivir por otra persona que luego ni conoces, ni sabes quién es, eh, te trae maldición a tu vida. Te trae maldición a tu vida, te ata en todos los sentidos y eso es súper fuerte. Y dices, bueno, ya estoy metiendo en este problema, ¿y ahora cómo salgo? Y ahora después de todo, ¿cómo salgo, no? Y a mí hay un versículo de la palabra que creo que es lo que a mí me ha ayudado, y este es como un tip personal que se los comparto a todos los que nos están viendo, que ha sido como lo que a mí me ha ayudado a salir, no solo de mis problemas personales, sino aún de las cosas que puedo vivir como externas, en el trabajo, en todas partes. Y es lo que a mí me ha ayudado a mantener como esta parte de aprender a escudriñarme. Y está en Hebreos 4, y me gusta mucho la versión de la Reina Valera porque tiene palabras muy claves. En el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Primero te dice la palabra, entra en el reposo de Dios. Aprende a entrar en el reposo de Dios para que tú puedas entrar a esta parte de aprender a escudriñar tu corazón. Y luego comienza a decirte, porque la palabra de Dios en el versículo 12 es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y termina en el versículo 13, que es lo que a mí me parte un poco la cabeza cuando lo pienso de esa manera, y dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué quiere decir? No importa cuántas máscaras pongas en Facebook, no importa cuánto quieras aparentar, al final del día todo está descubierto delante de Dios. Y para aprender a escudriñar nuestro corazón, nuestras intenciones, tenemos que recurrir y tener el valor suficiente para exponernos a Dios y dejar que su palabra sea la que revele las intenciones de nuestro corazón, para que entonces ahora sí exista una renovación, exista un arrepentimiento y podamos salir como de estos problemas. Sé que son temas que no siempre se hablan, pero las redes sociales generan problemas y tenemos que salir de ellos. Hay que aprender que las redes sociales son una herramienta, no la vida, ¿no? Entonces yo quiero terminar o cerrar con eso porque creo que todos lo necesitamos. Todos en algún momento hemos tenido problemas con el scroll y procrastinar el tiempo, dando hacia arriba y hacia abajo, perdiendo una hora de nuestro tiempo con eso, ¿no? Así es, Oli. Realmente retomando esto de que debemos exponernos tal cual somos, más bien delante de Dios y delante de los hombres, pues yo creo que de esta manera podemos tener la bendición de parte de Dios y Él va a poder guiar nuestro camino hacia un mejor futuro y no vamos a estar obstruyendo los propósitos de Dios en nuestra vida. Realmente el perder el tiempo en redes sociales no nos ayuda para nada, incluso nos genera problemas que ya nos describiste muy puntualmente. Realmente sí es un tema tabú, aún en los hijos de Dios, aún para las cosas espirituales que podamos llegar a definir en redes sociales. Realmente el principal lugar que debemos de tener es para Dios, en nuestra vida, en nuestra red social, en nuestra familia, en nuestro comportamiento como tal, como seres humanos. El primer lugar siempre es Cristo.
para los que hemos nacido de nuevo. Y pues familia, muchas gracias por conectarse en este streaming, gracias por permanecer, gracias por sus comentarios que son de bendición en nuestra vida. Oli, muchas gracias por tu tiempo, gracias por darnos más bien esta oportunidad de compartir tu conocimiento y experiencia también, que es muy valiosa como profesional, como psicóloga, pero también como una hija de Dios con el temor del Señor. Bendecimos tu vida grandemente y deseamos que te sea multiplicado todo lo que emprendas en el nombre de Jesús. Rob, es un gusto poder compartir este panel contigo. Gracias por colaborar en Generación Elegida. Realmente eres parte y has sido parte siempre. Bendecimos también tu vida y pues quedamos despedidos de este streaming. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free.